Vivir para trabajar o trabajar para vivir. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, los mexicanos nos ubicamos en el segundo lugar de los que más tiempo pasan en el trabajo a la semana, rebasando las 50 horas. Según este organismo, encontrar el balance adecuado entre el trabajo y la familia o la vida personal es un desafío para todos los trabajadores y las familias son las más afectadas. ¿Se puede trabajar menos y pasar más tiempo con la familia? Reducir los horarios de trabajo puede ser una opción. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, muchos extienden su jornada laboral a la madrugada, los fines de semana o días de descanso, en los que tienen que contestar un mensaje, recibir un correo, etc. Por otra parte, los tiempos de traslado son otro gran desafío, ya que en la Ciudad de México, por ejemplo, se llegan a perder hasta 4 horas al día al transportarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. La capacidad de combinar con éxito el trabajo y la familia es importante para nuestro bienestar, y para lograrlo, los gobiernos pueden promover prácticas laborales solidarias y flexibles que faciliten este equilibrio. Hoy, en Diálogos en Confianza, analizaremos cuáles pueden ser los costos de no lograr conciliar el ámbito laboral con el familiar. En una sociedad como la nuestra, ¿será posible hacerlo? ¿Será? ¿De veras podremos hacerlo? Ya deje usted de la familia, conciliar la hora de la comida. O sea, un día mi mamá me dijo, trabajas para comer y por trabajar no comes. Pero lo que decían aquí es muy impactante. Muy impactante, amigos, amigas, bienvenidos a Diálogos. ¿Hace cuánto que no sale usted de su trabajo? Y se lo digo por esto. Antes uno llegaba a la oficina y empezaba a trabajar, y ahí había un teléfono y ahí te localizaba. Luego ya empezaron que con un beeper y sonaba en todos lados y pues te localizaban. Había que buscar cómo contestar, un teléfono público o algo. Actualmente ya no sale uno del trabajo. Está uno en el cine y está uno contestando el recado del jefe, del subalterno, o de, oye, ¿qué cree? Ya una tragedia. ¿Cuál tragedia? Se fundieron los fusibles. Bueno, ahí estás. Nos pueden ser las 11:30 de la noche, 12, 1 de la mañana, yo que tengo horarios muy abiertos, y estamos mandando mensajes y nos los están contestando a esa hora en la orillita de la cama. O sea, ya no sale uno del trabajo. Y entonces uno piensa, bueno, pero qué bueno, qué padre que ya tenemos estos aparatos. ¿Será tan bueno? ¿Cuántas horas de trabajo nos pagan? ¿Cuántas estamos dispuestos a dar? Porque pues como ya hay tanta competencia, hay que dar un plus para que te elijan a ti y no a los otros 30 que quieren tu plaza. Es muy fuerte esto que vamos a hablar. Porque ¿qué será primero, la familia o el trabajo? Yo sé que todos dijeron la familia. ¿De veras? ¿Cuántas horas trabajan a la semana? Hoy, ¿de veras queremos que nos cuenten cómo le hacen? Cómo viven, cómo trabajan, y si no les han reclamado en casa de, pues es que ya no te vemos. Yo por eso les digo, pues préndale a la tele, ¿verdad? Ahí en Diálogos me encuentran, pero no son maneras, claro. Y tenemos todas las redes a su disposición, el teléfono. Oscarito, bienvenido. Se está riendo porque ya le han de haber reclamado igual. Tal vez en algún momento. Ajá. Oye, pero pues es un placer saludar a todo mundo, desde luego a nuestras y nuestro especialista, a todo el público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11, por supuesto a quienes se conectan a través de las redes sociales. De hecho, el número telefónico es el 51 66 40 00. Le mandamos un cordial saludo a nuestras compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia. La dirección en internet para ver el programa en vivo es canal11.mx /diálogos /. Y a partir de esta semana, mi Fer, solamente en estas tabletas, pero pronto se abrirá a los demás espacios. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? De la manzanita, pero Canal 11 está estrenando esta nueva aplicación. ¿Cómo crees? Que es totalmente gratuita. Se llama Canal 11 VOD. VOD. Y también en los teléfonos, por lo pronto. No, por lo pronto no, solamente en las tabletas, después en los teléfonos iOS y luego ya se abrirá para Android, exactamente. Y en esta aplicación pueden encontrar
más de 6,000 programas que tiene Canal ¿Cómo 11 crees? para todos ustedes. Además pueden abrir una carpeta donde se van guardando sus favoritos y desde luego dicen, bueno, ¿y diálogos? ¿Qué va a pasar con Claro. diálogos? Ah, bueno, pues entonces se van a la sección de salud y deportes y ahí pueden encontrar todos los programas de diálogos en confianza e irlos guardando, Ya aunque darle sea favorito. cibernéticamente, no pararemos de trabajar. Exactamente, pero hasta la diversión también, pues es cibernética, desde luego, ¿no? O el Claro. entretenimiento. Y además pueden seguir la señal internacional en esta aplicación, que por cierto, ya lo había dicho, pero es totalmente gratuita para que la bajen a partir, bueno, desde este lunes y pueden ver la programación de la señal internacional en vivo con un pequeño retraso de unos tantos segundos. Pero ahí está. Pero allí está. Así que, pues ya saben que pueden entrar cualquier día para bajar esta aplicación de Canal 11 y ahí poder ver toda esta programación. Qué padre. Sí. Oye, vamos a ver un testimonio, Oscarito, amigos. A mí se me hizo impactante por todo lo que me reflejó. O sea, es hasta doloroso, pero bueno, lo dejo a que ustedes lo vivan, lo juzguen, lo sientan. Adelante. Yo soy comerciante y mi horario pues siempre ha sido muy extenso porque era salir de la casa a las 5 de la mañana, regresar a las 11 de la noche, 11:30 y bueno, eso me impedía ver a mis hijos, me impidió de hecho ver a mis hijos, verlos crecer. Los domingos era el único día que yo dedicaba a ellos. Tengo 3 hijos, me he hecho cargo de 3 sobrinos, son de la misma edad casi, se llevan por meses y bueno, trabajar para 6 niños, sí fue una tarea muy pesada. Yo era la única portadora ahora sí, el de gasto en la casa. Mi madre se encargó de cuidarlos y yo de trabajar. Y bueno, pues sí, obvio eso trajo repercusiones porque mis hijos alguna vez me han dicho por qué los dejaba yo solos. Y es lo que les digo, o los cuidaba o comíamos, porque no había de otra. Ellos en la escuela había muchos reportes, bajas calificaciones, pero bueno, pues yo trataba pues de hecho hubo un momento en el que yo tuve que hacer espacio, encargaba mi puesto para ir por uno de ellos a la escuela, lo regresaba conmigo, me ayudaba a levantar, o sea, busqué alternativas para poder estar también al pendiente, porque obvio me interesaban, mi miedo era de que en algún momento ellos se fueran por las drogas o cosas así. Llegué a pensar cambiar de trabajo, pero obvio no iba a ganar lo suficiente. De hecho, yo tengo una carrera técnica de secretaria que no me iba a dar lo suficiente para mantener a 6 muchachos, mi madre y yo misma. Llegué a trabajar en fábricas o en tiendas, pero pues no, la verdad es que los salarios que yo llegaba a obtener, pues no me alcanzaba definitivamente. Por eso es que yo llego a la decisión de volverme comerciante, vendedora, porque ahí vi más alternativa para poder con todos los gastos que demandaba eso. Qué fuerte, ¿no? Más el testimonio aparece así, anónimo por petición suya, pues para no involucrar tal vez a su familia y todos los que en ese momento estuvieron ahí en esta problemática tan difícil de solventar. 6 hijos. O los cuidaba o comíamos. Bueno, ahí no hay nada que decidir, ¿no? Está decidido. ¿Qué opinan de esto? Bueno, el trabajo es importante, pero debe de ser un fin, un medio para llegar a un fin. No el fin en sí. No el fin en sí. Debe ser un medio que nos va a ayudar a alimentarnos a nuestras necesidades básicas e inclusive ayudar al fin que puede ser la felicidad de mi familia, mi tranquilidad y ciertas necesidades básicas. Cuando se vuelve, es la supervivencia de mi familia. Así es. Pero cuando cambia, ¿verdad? Todo el panorama. Totalmente. Y sí, muchas personas no tienen uno, tienen 2, 3 trabajos porque no les alcanza. Ya actualmente la mujer también está trabajando a la par que el hombre. El índice de trabajo son
51% hombres, 49% mujeres. Así está nuestra sociedad conformada. Entonces, cada vez más las mamás que antes se dedicaban al hogar, ahora están ya con los problemas cotidianos del trabajo, y los hijos se tienen que quedar muchas veces solos en guarderías, etcétera. Bueno, y con los problemas del trabajo, fuera de casa y en casa, regresando, ¿no? Y debemos pensar tal vez en calidad para nuestros hijos. Muchas veces no se puede tener un tiempo, pero pensar también que la familia nos necesita. Hicimos en alguna ocasión en el portal de empleo que represento una encuesta donde se les preguntaba a los hijos y a las familias que qué les gustaría de regalo el Día del Niño, y nos contestaron: tener a mi papá y a mi mamá un día completo con nosotros. Más que un juguete, más que un... Y sin celular. Por supuesto. Oye, tú tienes también otro número muy impactante de las vacaciones. Así es. Más para que le echen ojo. Les voy a comentar que México, y esto ya es una cifra oficial, es el país que ocupa el número 1 del mundo que tiene menos vacaciones. Tenemos... Por lo menos lo legal es el primer año 6 días de vacaciones, al segundo año 8, al tercero 10, y se topa hasta 12 días de vacaciones y no se extiende más. Ya existen países donde un mes de vacaciones, por lo menos 15 días de vacaciones, pero en México es donde menos vacacionamos. Y la jornada laboral oficial debería de ser de 8 horas de trabajo. Debería. Ya muchas veces no cumplimos con eso y... Pues eso dice el contrato, pero pues la verdad es que uno sabe a qué le tira. Así es, así es. Margarita Chico, directora general de Trabajando.com. Pero entonces, en nuestro país, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Y le pasamos el micrófono a Rosa Amelia Escartín Rodríguez, subdirectora para la igualdad laboral de las mujeres de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Rosa Amelia. Hola, buenos días. Bueno, pues justamente retomando el ejemplo que acabamos de mirar, es un ejemplo que no solamente la mayoría de las mujeres trabajadoras en México viven, sino que también los hombres. Y que yo creo que la reflexión en este sentido nos lleva a considerar que una política pública, si olvida precisamente a la persona humana como tal, pues justamente no puede incidir correctamente en poder abonar a conciliar esta vida laboral con la vida familiar y personal. A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estamos impulsando un mecanismo que es el distintivo empresa familiarmente responsable, que justamente busca provocar y promover que los centros de trabajo a nivel nacional enfaticen y consideren de manera relevante e importante el tomar en cuenta la flexibilidad de horarios, por ejemplo, los permisos para que tanto mamá y papá puedan atender las responsabilidades familiares. Sí. ¿Y cuántas empresas ya les cayó ahí el 20? O sea, bueno, algunas, pocas, muchas. A nivel nacional, muchas empresas están registrándose anualmente para poder participar en obtener este reconocimiento de buenas prácticas laborales, principalmente en el tema de conciliación trabajo familiar. Sin embargo, en este proceso de evaluación, actualmente tenemos 1.247 empresas distinguidas con el empresa familiarmente responsable. Muy pocas. Son pocas. Muy poquitas. Okay. Sí, muy sí, poquitas. 1,000 se oyen un chorro, pero ¿de cuántas, sí, no? de un universo que, bueno, o sea, estamos hablando que la Secretaría de Economía tiene más de 5 millones, más o menos, de centros de trabajos Pero registrados. habrá que ver cómo les ha ido a esas 1,000 y que no han quebrado. Claro. O sea, si se puede. Porque, ¿cuáles serían las repercusiones de no conciliar familia y trabajo? ¿En qué vamos terminando? Y ahora sí, perdón, te dejamos al último, pero estás bendito entre las mujeres. Mi querido Jesús Felipe Uribe Prado, doctor en psicología e investigador de la UNAM. ¿Qué puede pasar? Bien, yo creo que aquí hay, buenos días primero Buenos a días, todos. Buenos días. Yo creo que hay muchas miradas, ¿no? Yo escucho y está la mirada de la Secretaría del Trabajo, que hace una labor, pero como bien lo dijiste, Fer, insuficiente. Esta mirada que también habla de la conveniencia personal de organizar esto, y también habría que ver la mirada del empresario mismo, ¿no? O sea, el empresario mismo
al igual que el trabajador, también está en una lucha financiera, si quieren verlo de esa manera. Pero al menos nosotros en la UNAM, en la Facultad de Psicología, en el área de Psicología del Trabajo, pues tenemos que incorporar todas las miradas, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva este problema? Nos lleva a la sociedad actual, ¿sí? Una sociedad además globalizada, en una economía globalizada, donde lo que está generándose es una lucha por los recursos, y nos guste o no, el trabajador es parte de esos recursos, ¿no? Entonces, para desmistificar esto del empresario malo o el trabajador bueno, yo creo que siempre hay particularidades, pero sí habría que decir que esta sociedad actual es una sociedad que nos lleva a competir, que la lucha por los recursos desde donde se vea es real, pero algo muy importante es los actores estamos dejando de ser efectivos. En el caso del Estado, por ejemplo, se está permitiendo demasiado la precariedad laboral, ¿sí? Por parte del trabajador sí hay un desposicionamiento de estos valores familiares, pero por razones financieras, como lo decía Pues sí. el ejemplo, ¿no? O sea, no es voluntario. Y ahora, en esto de las empresas y del trabajo, también se ven las clases sociales, ¿no? O sea, escuchamos una mirada de una clase social con 6 hijos, donde o comes... Pero además, O te dedico tiempo, ¿no? ella es su jefa, Así porque es. ella es comerciante. Ella se impuso. Pero hay ejecutivos Ahorita que van a venimos. las 11 de la Ahorita mañana al venimos. golf, ¿no? Claro. Considero que las 8 horas, pues sí es un buen parámetro de tiempo para las áreas productivas. Sin embargo, hay mucha gente que tenemos nuestros domicilios en el Estado de México, otros lugares más lejanos, que sí es el tiempo de traslado de esos lugares hacia acá, pues sí nos quita mucho tiempo. Para una mamá con hijos sería recomendable de 5 a 6 horas, porque el trabajo en casa se triplica. Y yo creo que considerando las 8 horas que son de manera reglamentaria, podemos tener una mejor calidad de vida para la familia. Yo considero que si tienes familia, ya es padre de familia o madre de familia, pues debes de darle más tiempo, ¿no? O tiempo de calidad. Pero yo creo que si inviertes bien tu tiempo, entre 6 y 8 horas son buenas. Bueno, yo creo que es subjetivo. Yo creo que el mexicano necesita trabajar más para estar mejor. Eso no quiere decir que trabajemos más de 10 horas diarias, pero sí es necesario de 9 a 10 horas mínimo para poder salir adelante y que el país sobre todo salga adelante. Pues yo pienso que, o sea, igual 8 sí está bien, pero el problema es que luego la distancia que hace que te eches 2, 3 horas de camino te quita un buen de tiempo de que tú puedes invertirle a tu trabajo personal o a tus cosas que quieres ir al súper o así. Pues les agradecemos desde luego a todas las personas que participaron en este sondeo y también cuánta razón aquí hay en cuánto tiempo tardas en transportarte de tu casa a tu trabajo, ya sea en transporte público o en tu automóvil, pero pasan a veces algunas personas 6 horas diarias, que me parece un montón. Oye, y a propósito de precisamente cuántas horas debemos trabajar, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en México se trabaja más, se tienen menos vacaciones y el ingreso, por cierto, pues es menor, ¿no? Gabriela Valenzuela Navarrete dice, soy maestra universitaria y como dice Fernanda, yo con el Facebook y el WhatsApp ya no salgo nunca de trabajar. El colmo es que hace algunos años una alumna quería asesoría para sus trabajos finales días antes de Navidad y cuando le dije que no, todavía me dijo, ¿qué? ¿A poco no van a venir a trabajar en vacaciones? Pero ya así todo el mundo, ¿no? O sea, como, bueno, las vacaciones con mediodía, con que te levantes tantito más tarde ya son vacaciones, ¿no? Después, ¿a poco te vas a tirar todo el día? En fin, Ángeles Maga dice, la familia es importante y es primero, pero desafortunadamente la situación económica nos impide estar más tiempo con ella. En mi caso, yo trabajo de 8 a 10 p.m., o sea, de 8 de la mañana a 10 p.m., y solo veo a mis hijos los sábados. Y desafortunadamente mis hijos son quienes sufren esta situación. Los trabajos son cada vez más demandantes. Roxana Rodríguez Melchor dice, quizá te des cuenta algún día de que la vida no exigía tanto de ti, tanto sacrificio, tanto trabajo. Y dice, queremos ser ahora como mujeres
trabajadoras, exitosas, aportar dinero a la casa, llegar y tener toda la casa perfecta, además con la comida recién hecha, calientita, los hijos bien educados. Dice, ¿qué persona, qué mujer, quién puede hacer algo así? Lo mejor es pasar tiempo de calidad, sobre todo con la familia. Juan Rodríguez Rosales, la vida es primero. José Nieto, la familia, pero si no hay trabajo, no hay familia. Los trabajos de ahora son de 12 horas o más. Elizabeth Cortés, curiosamente anoche hablaba con mi ex y me dice algo así, palabras más, palabras menos. Pues he estado trabajando más y llego a las 11 a la casa. Y como ya nadie me espera, pues hasta los fines de semana puedo trabajar, ¿no? Y si bien el trabajo no fue la razón de nuestra separación, sí tuvo mucho que ver al final de nuestra vida familiar. Se separa y el trabajo sigue exactamente igual. Y esta llamada me llama la atención. María Francisca Platas Barrios dice, mi papá era una persona que no sabía leer ni escribir y aprendió a hacerlo solo. Y él en una ocasión le dijo, si por trabajar no voy a comer, entonces ¿para qué trabajo? ¿No? Parte de las reflexiones. Y aquí nos dice, por ejemplo, Edgar, bueno, la verdad es que la culpa es del trabajador por permitir la explotación laboral. El día de 8 horas es un mito total y provoca la ruptura familiar, mientras que el trabajo o el trabajador no sea o no se una y recuerde que la riqueza la producen las cosas, irán de mal en peor. ¿Horas extras? No, pues no. Una de las ventajas de haber dado clases fue que los horarios son fijos y das clase, termina tu clase y el maestro que quiera seguir sobre trabajando, pues genera más producción. Pero si no, pues puedes ir a tu casa y ya descansar y convivir con los tuyos. Parte de los comentarios hasta el momento, mi querida Fer, aquí en las redes sociales. Adelante, Margarita, a estos adelante. Comentarios, muchas veces efectivamente es una necesidad, pero se puede crear una adicción. El trabajo produce adicción y muchas veces ya no nos damos cuenta, pero caímos en esto. Y queremos trabajar ya por el ritmo normal y queremos hacerlo por las redes, por internet, los fines de semana, las vacaciones, en las noches, y no nos estamos dando cuenta de que los hijos crecen y los hijos se van a ir. Y después nos vamos a arrepentir de, me metí demasiado en el trabajo y no tomé en cuenta a mi familia, ya se me fueron. Y posiblemente también se les puede ir la salud. Muchas veces es el estrés, la falta de sueño, la falta de descanso, les puede traer problemas de salud que cuando lleguen al médico les van a decir, ¿qué te está pasando? Necesitas descansar porque esto te está trayendo problemas de salud. Pensemos en la salud, pensemos en los hijos que se van y después hagamos un balance entre nuestro trabajo, que sin duda es importante, y la vida personal. Creo que un equilibrio entre ambos sería muy bueno para tener una vida saludable. Eso, ¿qué pasa cuando no logramos equilibrar? Aparte de que un día te das cuenta de que además tus hijos ya no quieren estar contigo, tú padrísimo, ¿no? Ya te jubilaste, pues sí, pero ellos y ellas ya tienen novios y novias, ¿verdad? Y ya no quieren ir contigo ni al cine, ni al fin de semana, ni mucho menos. El problema es, ¿qué pasa? ¿Y qué han visto, por ejemplo, aquí las compañeras, cuando no se logra conciliar? Tú eres Sabi. ¿De dónde vienes, Sabi? De la Secretaría del Trabajo. Y bueno... Ustedes han visto toda la República. Así es. A ver, algún caso del terror. ¿Qué pasa cuando no logramos conciliar? Ok, bueno, pues podemos ver en muchos bancos, ahí no tienen horario de salida. Tienen un horario de entrada, pero de salida pues no lo tienen. Y pues nos encontramos con algunas personas que dicen que se les exige mucho a los trabajadores por cumplir metas. Esto se va por metas. Entonces, pues sí, tenemos a un trabajador algo frustrado, tenemos un trabajador renuente, tenemos un trabajador que se siente, no se siente identificado con su centro de trabajo, y pues eso nos va a traer a nosotros, bueno, al mismo centro de trabajo, pues menor productividad. Ok, fíjense, no es conveniente ni para la empresa. Eso es inquietante, porque usted dijera, lo tengo aquí 20 horas de las 24 y producimos como locos. No, fíjese que no. A ver, y entonces, ¿qué se ha estado implementando para ir más o menos conociéndolo? Ok, bueno, tenemos un caso de una empresa que está con nosotros, que a nivel nacional ya está distinguiendo a todas sus sucursales, Scotiabank,
ellos implementaron una política de horarios flexibles. Entonces ellos tienen un formatito en el que les dicen a sus trabajadores que tienen derecho a este horario flexible. Ellos lo pueden pedir dependiendo las necesidades que tengan. Por ejemplo, si están estudiando los cajeros, se les puede dar una flexibilidad de salir una hora antes o terminando su corte, pueden salir a su hora. A ver, voy. O sea, ¿qué horario es el normal, digamos, para hacernos una idea de este horario flexible? De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Corrido. Para ellos, corridos. Con media hora de comida. Pero espérame, no salían a las 4. No, salían porque antes. tenían que acabar el corte. Claro. O sea, podían quedarse 2 horas y no salir el corte, qué terror. Ok, ¿y el horario flexible qué implica? Salir antes sin que afecte sus vacaciones ni que tenga que reponer horas extras. Ah, caray, pero pues entonces, y si yo me agarro de diario salirme a las 2, ¿cómo le hacen? No, tiene que estar justificado. O sea, tiene que tener su tira de materias y ahí tienen que llevar ellos su horario especificado. Ok, voy a estudiar, necesito salir antes tal día. Ok, pero ¿a poco? Eso para estudiar. Pero ¿y para ir a algo del hijo o de la hija? Por ejemplo, también nos mencionaban que hay algunas personas que tienen que ir a la guardería por sus hijos o a su escuela. Entonces, pues también ahí les dan permiso de tal horario a tal horario, de 2 a 3 de la tarde puedo ir por mi hija. Entonces, se salen una hora y regresan. No, pues. ¿Y tienen que reponer esa hora? No, por eso se llama horario flexible, no tienen que reponer horas extras. ¿Y nadie se ha pasado de lanza? Bueno, como es en que todo. eso es padre, claro. O sea, ¿la gente respeta y aprovecha esto o hay alguno que ya...? No, es como en todo. Hay trabajadores que también, ¿no? Sí, yo quiero el horario flexible para entrar a las 12, ¿verdad? Porque ando muy crudo. No, eso no es. No, también los jefes se dan cuenta de las personas, ¿no? Si tú veo que me rindes, veo que haces las cosas como, pues te las pido, como van saliendo, pues yo también te doy chance de que tengas un horario flexible. Si también es una persona que le gusta faltar, ¿no? Claro. Uno se da dando cuenta de las cosas, de las situaciones, cómo las lleva. Y es otro punto muy importante que ahorita tocaban. Ajá. Por ejemplo, la empresa tiene lo que son buenas prácticas laborales, pero también el trabajador no lee o no se mete, como por ejemplo en este caso. Tienen muy bonitas sus buenas prácticas, pero no se meten a revisar qué es lo que te ofrece la empresa. Entonces, para poderlo invocar y decir. Exacto, ese es un problema que también tienen los trabajadores, que no se enteran, no saben también cuáles son sus derechos laborales. Falta esa concientización en los trabajadores para que también ellos puedan exigir, como el permiso de paternidad. Ah, los hombres. Exacto. Ojo, porque en algunas ya lo hay. A ver, está padrísimo. Leamos para que hagamos valer nuestros derechos. Claro, conozcan. Eso está muy padre. Oye, aquí hay muchos derechos. A ver, primero, el de la paternidad, pero yo solo lo había visto en Copred, ¿no? A ver, ¿o qué onda? ¿Ya hay en muchas empresas de que el caballero también pueda faltar? Por supuesto que, desde el 2012, con la nueva reforma laboral, existe en México los permisos de paternidad de al menos 5 días. Para los caballeros. Para los caballeros. Ahora, el distintivo de empresa familiarmente responsable considera como buena práctica cualquier día adicional a los 5 días. Ok, y eso les da puntos para ser una empresa Así es. este tipo. Empresas. Oye, ¿y hay alguien que ya lo esté aplicando? ¿Algunos? La mayoría de los centros de trabajo que se han distinguido, sí cuentan con prácticas que fomentan la paternidad. Esto ha de implicar una bola de cosas a nivel género que quieren comentar. Porque el padre, imagínate lo involucrado, qué bonito eso en el es muy paternaje. bueno porque el papá está involucrado y los 5 días que pueden ser efectivos con su nuevo bebé para ayudarle también a su esposa. Y la tecnología quizá permita que no dejes tus responsabilidades. A lo mejor de repente te llega alguna situación de emergencia,
pero los patrones, los jefes, los empleadores deben de ser conscientes de que cada persona tiene una vida y que no son números de empleados, son personas que también necesitan cubrir ciertas necesidades personales, y a muchos les pone nerviosos que no estén en su compañía en ese momento. También deben cooperar las personas, los jefes, en que esto suceda, y si tienen derecho por ley los trabajadores a esto, pues molestarlos lo menos posible, a menos de que exista una verdadera emergencia que pues implique también cierta responsabilidad. Me encanta lo que dice, que tenemos una vida. Oye, y ese es uno de nuestros derechos, porque normalmente el derecho usted se calla y aguanta, ¿no? Perdón, Jesús está pidiendo la palabra y ahorita vamos para allá. Sí, yo creo que de buenos deseos también hacemos muchísimas cosas, pero la realidad, creo yo, que hay evidencias. ¿Qué nos dice la realidad? Los requerimientos empresariales generalmente pues no miran, aunque haya buenas prácticas, ¿no? Una necesidad, un apagafuegos en ventas, en compras, en cierres de mes, pues no se fijan si hay o no el derecho. Yo diría, hay varias cosas que considerar. La primera de ellas es, los grandes ausentes de todo esto son los sindicatos, por ejemplo. Los sindicatos en todo el mundo teóricamente tienen esa misión. La verdad es que no figuran, o sea, no ven esos derechos por parte de los trabajadores. La historia de los sindicatos dice que, ¿por qué surgen los sindicatos? Porque la gente a nivel individual no puede ejercer ese derecho. Por lo tanto, la historia nos dice que por eso se formaron los sindicatos, pero los sindicatos son los grandes ausentes. Número 2, numéricamente, como ese rato se dijo, 1000 empresas no es nada, ¿no? Como la canción. Y por otro lado, la actualidad, la modernidad nos está llevando a esa flexibilización, pero cuidado, flexibilizar también implica outsourcing, también implica precariedad laboral, también implica a veces discriminación, aunque haya reglas, aunque haya normas. Para finalizar, yo participo en un comité mixto, trabajadores, empresas, sindicatos, para aprobar factores psicosociales como una norma, como una NOM en México. Los patrones dijeron que ellos no seguían, los sindicatos se quedaron callados y los académicos nos quedamos con la Secretaría del Trabajo esperando a ver cuándo nos vuelven a poner. No me digas eso. Así es. Ahorita vamos a aventarte la bolita rosa para que nos digas qué otros puntos deben de cubrir empresas para crecer ese número de 1000, ¿no? Claro. Ahorita regresamos con esto. Algunas llamaditas rápidas, mi querido Así Oscarito. es, María Francisca Plata Barrios dice, esta justo ya la leí, pero bueno, la siguiente es de Julieta Romano, dice, ¿quién ayuda a las madres que tienen que trabajar y aparte tener una enfermedad? Bueno, la respuesta a esta pregunta después de esta breve pausa, no se vayan. Yo trabajaba en una escuela, ese trabajo que yo tenía no me dejaba a veces estar todo el día en la casa, sino a veces por alguna situación me mandaban, me decían, ¿te queda otro turno? Entonces pues tenía que, que en lugar de ir a ver a mis hijos, estar con ellos, quedarme todo el día en el trabajo, doble turno. Entonces pues yo trabajaba mucho porque, y le digo, no podía decir que no porque pues los jefes sí se enojaban conmigo. Yo me enojaba, pero no les decía nada porque yo dependía mucho de mi trabajo y yo sufría por esa situación porque sí, a veces sí estaba tan cansada, tan enojada, tan molesta del tiempo, del recorrido, de 20, llega temprano. Pues yo me paraba a las 3 de la mañana, yo no tenía carro, andaba en transporte, en el metro o en camión, era el que hicieran como entre 2 horas, 2 horas y media, las que yo me hacía para regresarme. Yo sufría dolores de cabeza, se me bajaba mucho la presión, me ponía muy mal, así de mi presión sobre todo, siempre sufrí en el trabajo de presión baja, eso me traía así mucho estrés, hacía andar a veces muy enojada así.
y a veces ese desquite, este coraje, esto que yo sentía, me desquitaba con mis hijos ese coraje que yo traía. Le puedo decir que yo no conviví ni siquiera a sus juegos de ellos, porque me decían en la guardería, va a haber un juego de niños, usted viene. No puedo, yo trabajo, yo no puedo. Yo estoy muy ocupada, así siempre les decía a las maestras o a la escuela, yo estoy muy ocupada, no puedo venir la verdad, a jugar con niños. A veces nada más botaba a mis hijos así con alguien o con mi mamá o con mi consuegra y ahí nos vemos, ya ni los veía así, yo ya llegaba a las 11 de la noche. Una vez un jefe me dijo, la contraté sin hijos, así me gritó, así bien feo. Yo me quedé así bien calladita y no dije nada porque a fin de cuentas era verdad, yo no había tenido hijos cuando entré a trabajar, todavía no tenía, pero cuando tuve pues sí fue muy difícil para mí. Pero a ver. Yo la contraté sin hijos, ¿cómo? Y además le puso el DIU, ¿o qué? El señor, ¿verdad? Esto suena como de otro siglo, de otro siglo. A ver, por favor, allá, Amelia. Sí. ¿Por qué no existe la verdadera facilidad de que ella hubiera ido a denunciar a este jefe y que además no perdiera el trabajo? Sí. Porque uno sabe que si denuncia a Dios, ¿no? A ver. Sí, justamente, bueno, este es el claro ejemplo de la discriminación que viven las mujeres actualmente, no solamente en México, sino en la mayoría de los países, donde, bueno, por nuestra situación así literal de ser mujeres, somos discriminadas para ingresar, permanecer o ascender en un puesto de trabajo, ¿no? Y especialmente la mujer cuando llega a embarazarse, pues bueno, es discriminada por muchas razones. Actualmente, como comentaban hace rato en el panel, también con la reforma laboral, pues bueno, esta situación ya queda prohibida, ¿no? Que te puedan despedir por estar embarazada o que te prohíban, por ejemplo, ingresar a un empleo o permanecer por esta situación, pues bueno, está estrictamente prohibido, eso está estipulado. Pero el rollo es que, pues sí, está prohibido, igual que te hagan un examen de embarazo, pero si no sigues esas reglas y vas y denuncias, terminas perdiendo el trabajo, te aíslan, te hacen la vida imposible. Claro, seamos bueno, honestos. no, justamente con el distintivo de empresa familiarmente responsable tenemos la obligación y justamente la responsabilidad de responder en el sentido de incidir en esta política interna de los centros de trabajo que promuevan a través de sus áreas de recursos humanos y de responsabilidad social, precisamente para lograr la sensibilización no solamente de las personas trabajadoras que se contratan, sino de los empleadores. Es importante que los que toman las decisiones en adecuar estas políticas, en conocer justamente la situación interna de su empresa, de lo que está pasando con sus trabajadores, qué necesitan, qué no necesitan, cómo está funcionando, qué está dando resultado. Este tipo de diagnósticos son los que tenemos que provocar justamente a través de promover mecanismos como el distintivo que justamente y precisamente cuida que en los centros de trabajo también en casos extraordinarios o especiales, como lo está anotando esta chica en el testimonio de su situación y de la otra que mencionaba que estaba enferma, bueno, pues son situaciones que a través de las buenas prácticas laborales se tienen que ir reforzando y fortaleciendo para poder, pues, apoyar a las personas. A ver, Jesús. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que he coincidido con la Secretaría del Trabajo muchas veces. Sin embargo, hay algunas cuestiones inclusive legales que no nos permiten justamente hacer que estas nuevas reformas sean realmente aplicadas. La primera de ellas es CONAPRED, por ejemplo, en términos de discriminación, solo puede hacer recomendaciones, no hace nada. No Entonces, tiene dientes, no puede multar, no puede hacer otra cosa, ¿no? Dos, lo que decía yo hace un rato, los sindicatos realmente no están cumpliendo esa función. El corporativismo sindical que tenemos en México definitivamente sabemos de qué lado está, ¿no? Es decir, no del lado del trabajador, ellos están por intereses gremiales principalmente. Y en tercer lugar, yo insisto, el modelo económico es un modelo que favorece la precarización, porque vuelvo a los horarios flexibles, pero en términos reales, ¿qué hacen las grandes automotrices, por ejemplo? Te doy oportunidad de trabajar 4 horas, pero te pago la mitad. O sea,
tampoco que está no siendo la debiera gran de solución. ser. No debería Porque de ser. eso no es lo que se está observando en este modelo. es. Oye, Y déjenme sí presentar sucede, que ya se unió. Nosotros que tenemos una empresa de reclutamiento y selección, sí tenemos clientes que nos dicen, necesito mujeres que no tengan hijos para que no estén con los permisos de que si el festival del Día de las Madres, que si se me enfermó y lo tengo que llevar al pediatra, que las interrupciones. Pero eso es y con los hombres es al revés. Claro. Los quiero con hijos para que tengan mayor responsabilidad y me cumplan más en el trabajo. Es discriminación absoluta, mi querida Margarita. Se une ya a nuestro panel Amalia García Medina, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, STIFE de la Ciudad de México. ¿Quieres agregar algo, Amalia? Por supuesto. Es cierto que a pesar de las leyes, a pesar de la Constitución, a pesar de las normas, sigue habiendo empresas y empleadores que discriminan a las mujeres. Y por supuesto que si están embarazadas las despiden o no les dan un ascenso. ¿Qué hacer ante eso? Yo creo que lo más importante es que la gente sepa que tiene derechos, que no se quede callada y que sepa que puede estar acompañada. Y quiero mostrar y decir algunos casos en los cuales parte de los programas que tenemos pueden beneficiar a la gente, pero con casos específicos lo comento. Hace unos cuantos días, en un evento donde otorgamos las tarjetas de seguro de desempleo, que es un programa que solo existe en la Ciudad de México, a personas que son despedidas, y se les da un apoyo mensual durante 6 meses, y además se les inserta en un programa de capacitación para que se puedan reinsertar otra vez a un empleo. Una joven a la que le entregamos esta tarjeta y presentó su testimonio, lo que nos decía es que en su empresa lo que ella dijo es que estaba embarazada y lo que decidieron fue despedirla, pero además sacaron sus cosas, las pusieron en la calle. Ella trabajaba en una oficina y dice que fue tal la situación de molestia, de estrés, de golpe para ella, de vergüenza de estar en la calle, de indignación y de frustración, efectivamente, y de decir me quedo sin el empleo, que en ese momento se puso muy mal, la llevaron al hospital y perdió a su bebé. Bueno, tuvo preeclampsia, le dio preeclampsia, una situación brutal, terrible. ¿Y se puede demandar esa empresa? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hicimos? Afortunadamente se enteró de que hay un programa como seguro de desempleo a todas las mujeres que sean despedidas por estar embarazadas, se les da el seguro de desempleo. Pero segundo, está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. El caso de esta joven fue a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, se le está asesorando para que demande a la empresa. Ella además quiere su reinstalación y tiene derecho a la reinstalación y esperamos ganar el caso. Claro. La empresa se va a defender. Pero hay un asunto, efectivamente, discriminación, y la Comisión para la Prevención de la Discriminación no tiene, como se dice, dientes suficientes, pero las procuradurías sí. Y las juntas de conciliación y arbitraje sí tienen dientes. Y es fundamental que la gente sepa que tiene derechos y que no admita estos abusos. Y que acuda a las distintas instancias y que se proteja y se defienda. Los trabajadores, además, aportan un trabajo, un esfuerzo que genera riqueza. Tan genera riqueza que existen las empresas porque hay beneficios. Y entonces tienen derechos y esos derechos deben ser protegidos. Fíjate, gran parte de la opinión en las redes aquí, mi querida Fer, nos dice Nevi Breitenbucher Eugro, el problema es que todos los jefes y también los empleados creen que si haces más horas nalga, eres más productivo. Ahí está, y eso, oigan, no forzosamente. No, por supuesto que no, pero cuando está científicamente comprobado que solo está verdaderamente enfocado y es un productivo durante las 6 primeras horas de trabajo, hacer 10, 12, 14 horas, ya, desde luego, olvídelo. Pues ya no es funcional, ¿no? Ahora, dice, solo te genera hartazgo y terminas entregando lo que sea y como sea. Ya ni siquiera te fijas si está bien hecho y solo quieres desafanarte de esa tarea. Ya no le haces caso. El mismo señor Slim, ¿qué dijo, no? Trabajemos 3 días a la semana. Algo sabrá, siendo él el empresario, y lo dijo, ¿eh? Nomás aumentando salario. Que aumente el salario mínimo. Sí, no, también. Bueno, es que el salario mínimo, seamos honestos, ¿eh? Ni con esta alza que tuvo... La verdad es que los que saben dicen que el salario mínimo tiene que ser 5 veces el actual
para escasamente cubrir una canasta básica digna. Hoy, otra, mi Escarito, que tenemos acá testimonios. Dice José Ramos, y ante la necesidad de llevar más dinero a la casa, las personas ceden ante cualquier tipo de abuso. Sí, lo que Marta sea. Valadez, es que la economía Oye, es muy difícil. llevar más dinero a casa o que no te corran. Claro, miedo a claro, perder el claro, Porque no porque creas que te pagan horas extras. es lo que decía, mira, Super Vigía dice, conocí muchos sectores, en el sector bancario, estaban muchas horas en la oficina improductivos y no trabajaban por miedo al despido, es la principal causa o una de las principales. Y es que agregan varias personas porque están coincidiendo en esto. Aquí pareciera que entonces yo como patrón tengo derecho, si yo te pago tal sueldo, tengo derecho a tenerte aquí en mi oficina 10 horas. Haciendo aunque me lo que generes tal sea. vez más gastos de luz, de agua, de papel, de internet, bueno, obviamente luz, pero entonces, ¿qué pasaría si a diferencia de ello, si ya cumpliste con tu trabajo, puedes ir a tu casa o tal vez a otro trabajo para tener mayores ingresos? Oigan, y pero entonces que que nos haya más hablen derrama también los económica. empresarios, los jefes, estamos abiertos a escucharlos. ¿Qué opinan de esto que se está diciendo en las redes de aquí? Y mira, un caso muy hilado al que escuchábamos en el testimonio anterior. Diana, ¿te puedes poner el micrófono? Gracias. Cuéntanos tu experiencia, a ti qué te sucedió en todo en estos andares de no poder conciliar casa y trabajo. Bueno, en mi caso, cuando yo trabajaba y cuando yo decido embarazarme, que es en embarazo, yo quería que mi hijo no fuera un niño de guardería. Entonces, afortunadamente para mí, nos liquidan a un grupo de personas, porque hubo cambio de jefes, y yo decidí ya no trabajar para estar con mi hijo. No es fácil, bueno, en mi caso tenía el apoyo de mi esposo, pero... O sea, él se quedó trabajando fuera de casa, tú aprovechaste lo que te dieron de esa liquidación. Exacto. Y pudiste cuidar a tu hijo en casa. Exactamente. ¿Y nunca más regresaste al trabajo fuera de casa? No, ya no quise porque en el caso de mi niño tuvo ciertos problemas que tenía que llevarlo a terapias y ya no me fue posible. Acuérdense que esa es otra, ¿eh? Cuando hay un niño que tiene otro tipo de requerimientos, métele doble de horas de trabajo. Eso es una cosa complicada. ¿Lo has logrado hasta la fecha? Así, ya tuve otra niña. Ha sido muy difícil económicamente. Es una batalla muy dura porque hay muchas carencias. Oigan, y el que se queda de proveedor, que en este caso fue el hombre, pero hay casos donde es la mujer, se pierde el paternaje. Claro. ¿Sí o no? Sí. Y luego todavía te dicen, haga ejercicio, señora. Sí, no, hombre, ¿cómo? ¿Qué? Subiendo y bajando las escaleras del metro, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Él se ha perdido el paternaje. Y eso tampoco es justo. No es justo, porque también entonces lo estamos discriminando. ¿Algo que quieras agregar, Diana? Te veo con ganas de comentar algo. Bueno, es muy difícil como mujeres muchas veces subsistir con un solo sueldo, que es un sueldo mínimo también. Es bien difícil, pero sí se puede. Si nosotros nos unimos con la pareja, con el esposo y a veces es algo titánico, pero sí se sale adelante. Nada más es eso, ¿no? Y hay por eso quienes buscan otro tipo de entradas extras, ¿no? Que vendes de puerta en puerta o que haces algo desde tu casa. Ahí empieza la imaginación. Ahorita regresamos. Usted ha logrado conciliar trabajo y familia, pero no solo mujeres. Mira, como contador público, si tienes demasiado trabajo, nunca terminas con el trabajo, pero afortunadamente mi trabajo tiene un horario muy, muy padre. Termino a las 3 de la tarde y de ahí me voy a hacer ejercicio. O sea, ahí sacas todo el estrés que tienes. En lo que respecta específicamente al trabajo, no. No, porque es algo que me gusta, es algo que lo hago con pasión, con amor, con entrega. Y cuando es así, bueno, pues relativamente no hay estrés. Considero que soy de las personas afortunadas que trabaja haciendo lo que le gusta y para lo cual vine a este mundo, que es hacer música y cantar. Solo únicamente por cumplir con los lapsos de entregas y de presentación, es todo. Pues más que nada, en el momento en que los jefes, una de dos, o te dan mucho trabajo o no te dan trabajo. Pues sí, porque a veces los actos de los diversos asuntos que llevo con la autoridad a veces son complejos y a veces hay ciertas fricciones, ¿no? Pero pues tiene uno que sortearlos, ¿no? Precisamente por eso. El estrés del mismo ruido que provoca la misma herramienta, conflictos entre los compañeros, se da pocas veces, pero
sí es estresante, o el que los jefes te estén diciendo, apúrate, haz esto, haz aquello, pues, se estresa uno. Y sí se vive estrés en el trabajo porque pues las cosas se tienen que tener al momento, ¿no? O sea, las oficinas gubernamentales, todos los horarios que nos piden tener con exactitud y a una cierta hora los papeles. Si uno llega tarde a la oficina, pues ya le cierran la puerta, los bancos cobran intereses y es un estrés laboral espantoso, ¿no? Que nos lleva a una calidad de vida pues que va degenerando. El trabajo es importante, pero debe de ser un fin, un medio para llegar a un fin. No el fin en sí. No el fin en sí. Debe ser un medio que nos va a ayudar a alimentarnos a nuestras necesidades básicas. Y muchas personas no tienen uno, tienen 2, 3 trabajos porque no les alcanza. Actualmente la mujer también está trabajando a la par que el hombre. El índice de trabajo son 51% hombres, 49% mujeres. Una política pública, si olvida precisamente a la persona humana como tal, pues justamente no puede incidir correctamente en poder abonar a conciliar esta vida laboral con la vida familiar y personal. Los patrones, los jefes, los empleadores deben de ser conscientes de que cada persona tiene una vida. Se puede crear una adicción. El trabajo produce adicción. Los grandes ausentes de todo esto son los sindicatos. No figuran, o sea, no ven esos derechos por parte de los trabajadores. Flexibilizar también implica outsourcing, también implica precariedad laboral, también implica a veces discriminación, aunque haya reglas, aunque haya normas. A pesar de las leyes, a pesar de la Constitución, a pesar de las normas, sigue habiendo empresas y empleadores que discriminan a las mujeres. Los trabajadores, además, aportan un trabajo, un esfuerzo que genera riqueza. Tan genera riqueza que existen las empresas porque hay beneficios. Y entonces tienen derechos y esos derechos deben ser protegidos. Mi nombre es Dali García, tengo 37 años. Yo comencé como secretaria ejecutiva con la pretensión de alcanzar un puesto más. Comencé a tomarme varias atribuciones en el despacho para poder ir ascendiendo. Para yo cubrir todas estas expectativas que tenían puestas en mí, pues tenía la mala costumbre de colocarme el teléfono entre el oído y el hombro, como lo hacemos muchos. Esta postura y el estar constantemente en la computadora, inclinada con el teléfono, pues ha derivado en una lumbalgia crónica, en un trastorno temporomandibular, el cual me impide abrir la boca demasiado, causa mucho dolor. La lumbalgia crónica de igual forma me impide el movimiento de una manera estable. También tengo fibromialgia, que es parte del estrés laboral. Físicamente, todas estas enfermedades no se ven. En apariencia nos vemos sanos, nos vemos bien. Todo esto ya no me ha permitido a mí volverme a incorporar al mundo laboral. Desgraciadamente, las instituciones médicas como el IMSS no reconocen estas enfermedades como incapacitantes o invalidantes, de tal manera que nos vemos tirados a nuestra suerte porque nos quedamos sin servicio médico, sin medicamentos, sin un trabajo y sin el apoyo de nadie. O sea, contamos únicamente con familia y amistad para poder salir adelante y poder sobrellevar la enfermedad y los costos que ella implica. Todo el estrés laboral repercutió de esta manera en lumbalgia crónica, fibromialgia, síndrome de trastorno temporomandibular, pérdida de facultades cognitivas porque yo al presionarme y consumir medicamento para sobrellevar el estrés que había en ese momento, pues dañé cognitivamente mis facultades.
Bueno, agradecemos mucho Wow. este testimonio, desde luego para quienes pensaban que las consecuencias no existían por el estrés laboral, allí está una prueba y esta desafortunadamente no es la más grave de todas. Hay varias personas que se encuentran en esta situación, probablemente peor. Sé que le quieren entrar justo a estas consecuencias del estrés en el trabajo, pero antes les leo algunos comentarios. Lorena Hernández dice: toda mi vida he trabajado, nunca fui una madre ausente. Yo misma me hacía indispensable en las empresas donde trabajaba para que así me dieran permiso en las actividades escolares de mis hijos. Esta es otra opción, siempre y cuando tus jefes lo permitan. Carlota Lara: antes que nada nos debemos de poner a pensar para qué queremos tener hijos. Hay que planear cuántos hijos queremos tener para darles atención, amor y desde luego tiempo. Laura Pérez: las mujeres debemos de ser más responsables y no tener muchos hijos si no tenemos quien nos apoya. Además, trabajaba un anónimo nos dice: trabajaba en el gobierno de 8 a 3 y conseguí un trabajo por la tarde para que mi esposa no trabajara. Como mi esposa se dedicó a la casa, se hizo adicta a la limpieza y con el tiempo que le sobraba se ponía a ver programas poco culturales, lo que generó estas situaciones que mis 2 hijas fueran adictas al trabajo. Antes los trabajadores eran mejor pagados y con prestaciones. Ahora las personas solo agarran lo que pueden. Nos dice Eusebio Suárez: en estos días, si metes una denuncia o vas a levantar una denuncia a conciliación y arbitraje, además de que es tardado, la empresa simplemente te boletina a través del buró laboral y para que alguien te contrate, pues esto va a estar en chino. Por cierto, ¿los servicios del buró laboral son legales? Pregunta. Luisa Michel: las dos cosas son importantes. La familia necesita tener una calidad de vida en todos los aspectos, tanto en el económico como en el intelectual, amor, cuidados, principios y educación. Si queremos tener una buena familia, no la podemos descuidar ni justificarnos con absolutamente nada. Humberto R. Zafiro: quienes vivimos metidos en el trabajo, por lo regular olvidamos que así como hay necesidades, también hay prioridades. En lo personal vivo solo y como no tengo pareja, me la quiero vivir en el trabajo, sin darme cuenta de que vivir en el trabajo no me dará una pareja. Y por cruel que sea, pero pues, por cierto, saludos a Fernanda y Oscar. Muy bien. Nos dice Diablita Dani: yo estoy en la lactancia y la empresa me corrió porque dice que la lactancia no es importante. A ver, oye, préstenme tantito, acá tantito a la plática de la lactancia y ahorita vamos con repercusiones también físicas, emocionales. Laura, ustedes han tenido una experiencia buenísima en empresas que ya implementaron este asunto de la lactancia. A ver, ¿cómo es eso? Claro que sí, es súper importante mencionar que todas las enfermedades que sufren las personas trabajadoras por el exceso de trabajo también lamentablemente se transfieren a los niños y específicamente a los lactantes. Las madres que recientemente han sido se han estrenado como mamás y en su centro de trabajo no tienen políticas o no se respeta la ley en cuanto a los tiempos que tienen para extraerse la leche de manera higiénica, tienen que alimentar a sus bebés con fórmula. ¿Qué más? Es más caro. Es más porque caro. Porque del pecho pues no les cuesta. Es higiénico, es antihigiénico en algunas ocasiones y lo más importante pues es que se saca uno la leche en el baño donde se pueda. Exactamente, ¿no? La fórmula daña a los lactantes. ¿Por qué? Porque no tiene las propiedades de la leche materna. O sea, las propiedades de la leche materna están específicamente diseñadas para alimentar al bebé. Y entonces antes te daban tu pastillita, al otro día adiós, ya se te iba la leche, te ibas a trabajar. Pero entonces ahora hay lugares específicos en algunas de estas empresas donde pueden acercarse a extraer la leche. El 17 de noviembre, aquí en Diálogos vamos a hablar de eso. A ver, allá piden la manita levantada a todas. A ver, Amalia, luego Amelia, luego Jesús. Coincido totalmente con lo que se está diciendo sobre la importancia de la lactancia. La Organización Mundial de la Salud, y todos sabemos, y todas las que somos madres sabemos, que darle a un hijo la leche materna, a una hija, significa transferirle defensas para toda la vida. Es salud está para toda la vida. Todo. Absolutamente, pero además las defensas ante enfermedades no solo beneficia a esa persona, a la familia, sino a la sociedad. Es menos gasto en atención médica. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que todo el mundo cumpla con eso, todas las empresas. ¿Qué se hizo en el gobierno de la Ciudad de México? Se tomó la determinación
de que más allá de las 6 semanas después del parto, todas las trabajadoras que den a luz en el gobierno pueden solicitar adicionalmente 4 meses y medio con el equivalente al 40% de su sueldo, es decir, 6 meses para poder lactar a sus bebés. ¡Wow! Y por supuesto, además están los lactarios. En todas las dependencias tenemos lactarios, que son lugares adecuados, con un sillón, con un refrigerador, para las madres que después de los 6 meses regresan y quieren seguir lactando y conservar esa leche. Y se tomó la decisión de que las madres que tengan hijos de preescolar a secundaria pueden entrar o 1 hora más tarde o salir 1 hora más temprano para que puedan estar con la familia. Ya los padres, 15 días de permiso de paternidad para que estén con las madres. Es decir, cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que les puedo decir es que las trabajadoras que están en esta situación están felices. Y yo digo, si en el gobierno de la Ciudad de México se puede, ¿por qué no se va a poder en otros lados? Y hay más productividad, la gente está más contenta y se fortalece el tejido social por la relación que se genera, y ante la inseguridad, fortalecer el tejido social es lo más importante. ¿Y ahora qué puede hacer esta chica que nos comentaba? Bueno, a mí me despidieron porque me dijeron que no era posible. Entonces, tiene que demandar, que acuda con nosotros. Okay. ¿A dónde? Que acuda a la Secretaría del Trabajo, no sé si ahí tienen los... Van a estar apareciendo, claro, datos. las canalizaciones, por sí. supuesto que acuda con nosotros. Yo además voy a decir que ya aquí la contactamos y que a todo mundo se le atiende, pero por supuesto te vas a llevar que se le tarea atienda. para esta chica. Sí, sí. Ahora, Amelia, por favor. Sí, bueno, quiero abonar en este tema de la lactancia, que justamente el distintivo promueve la formación y la capacitación en el tema de la lactancia materna, no solamente para mujeres, sino también para los hombres trabajadores en todos los centros de trabajo que están participando para obtener ¿Cómo el le entran distintivo. ellos aquí al kit? ¿Qué hacen Bueno, ellos? yo creo que es importante que ellos estén sensibilizados. Bueno, aunque no sean papás, es importante que conozcan lo que está sucediendo con su compañera, ¿no? Que tiene la necesidad de la lactancia, y que también es importante que ellos también promuevan o sean promotores de espacios dentro de los centros de trabajo, ¿no? Yo creo que justamente el tema de la conciliación tiene que abonar también en el tema de la corresponsabilidad. Esta es una situación en donde los hombres y las mujeres tienen que ser corresponsables también en esta vida privada, ¿no? Es regresar a casa y también poder entender a esa esposa o a esa pareja que está justamente amamantando y ser un poco más sensibles, empezando también por los que emplean a esas personas. Ahora, en cuanto al tema del estrés, yo creo que es importante también comentar que el tema de conciliación trabajo-familia tiene que ver justamente con provocar que en los centros de trabajo también se promueva, por ejemplo, el acondicionamiento físico, que las personas trabajadoras tengan una buena alimentación, que tengan talleres en contra de las adicciones, que la familia también conviva con diferentes actividades que promueve el centro de trabajo. Ahorita nos van a explicar cuáles han sido los resultados. Sí. Pero que nos están oyendo patrones y demás, ¿qué opinan de esto? ¿Se imaginan que funciona? ¿Qué beneficios tendrá? Que nos vayan llamando, ¿te parece, Claro, Amelia? perfecto. A ver, Jesús, tú vas a ser ya sea aquí entre abogado del diablo y apoyo. A ver, viene de ahí. Recientemente estaba con Amalia en un simposio sobre factores psicosociales, y el representante de la OIT hizo un comentario que era chistoso, pero que es muy serio al mismo tiempo. Claro. Él decía, las estadísticas que se mandan a la Organización Internacional del Trabajo es que en México hay menos accidentes que en Noruega, que en cualquier país europeo, que en Estados Unidos, que en Canadá, que en Australia. Y decía él, y ya lo hizo a manera de broma, ¿será que hay menos accidentes en México o que no reportan los accidentes, ¿no? Claro. Es decir, pero hago este comentario por lo siguiente. Consecuencias del trabajo. Hago este comentario. Reglas las hay. México es de los que más convenios firman ante la Organización Internacional del Trabajo. Y además, aquí hay dos variables. Una es el estrés, ¿no? La OMS define salud en el trabajo como no solo la ausencia de enfermedad, sino la percepción de bienestar. Y eso es muy importante porque muchos podemos estar sanos, pero no sentirnos a gusto en el trabajo. Ese rato tu testimonio decía, yo decidí dejar de trabajar. Bueno, ojalá todos pudieran tomar decisiones de ese tipo.
Pero además hay una variable muy importante intermedia entre las leyes y el trabajador, el jefe. El jefe es una de las variables más importantes de bienestar y de salud en el trabajo. ¿En qué sentido? El jefe a veces es el que decide por el patrón y a veces es el que se pone o de un lado o del otro. Pero además la variable jefe nos dice que si hay un buen liderazgo, depende para quién, porque para la empresa puede ser muchas ventas y es el mejor jefe, pero a veces a costa del trabajador. Sí, sí. Eso es muy importante. Margarita, rápidamente respondiendo a la pregunta de nuestra amiga de espérame redes tantito, sociales. Margarita, vamos a una pausa y le respondes. Ok. Y más testimonios y sus llamadas. Lo que esperamos cada trabajador de un empleo, una empresa que nos contrate, es primero un buen sueldo, que sea muy de acuerdo al esfuerzo que tú hagas del diario. También los beneficios que te puede otorgar, o sea, el seguro social, préstamos, bonos. Lo primero que pienso yo que las condiciones para que una persona labore bien es tener un buen jefe, estar en una buena empresa con buenas prestaciones o por lo menos las mínimas, porque hay mucha gente que no las tiene, ni siquiera un salario mínimo. Y eso sería lo más importante, ¿no? Las condiciones que debe de tener el trabajo sería, ante todo, el horario, que tuvieran un horario muy extensible o apto para poder estudiar, es mi caso. Bueno, mira, primeramente debes que tú te sientas a gusto, que realmente te sientas complaciente con lo que haces y sobre todo también debe de haber cierto equilibrio entre la distancia que hay entre tu trabajo y tu casa. Yo creo que principalmente es el salario, porque el salario yo vi en las noticias que era de 70 pesos diarios, el sueldo mínimo. ¿Cómo va a vivir alguien con 70 pesos? Estamos ahorita en la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, que es el órgano que representa en general a la industria nacional del pan. Estamos hablando de 55,000 panaderías a las cuales tenemos el honor de representar, desde la más chiquita hasta la más grande que existe en México. Dentro de la búsqueda de los distintivos que tenemos, uno de ellos es el de empresa familiarmente responsable, que se obtuvo el año pasado y bueno, nos entregaron el distintivo este año. Realmente nosotros nos dimos cuenta que muchas de las prácticas que venían dándose o que se venían solicitando en el distintivo ya las teníamos. A lo mejor no las teníamos debidamente reportadas y no las teníamos perfectamente bien documentadas, pero ya se llevaban a cabo, ¿no? Decidimos que al final somos una empresa familiar, nuestros agremiados prácticamente todos tienen que ver con la familia porque son negocios familiares y además nuestros consumidores utilizan el producto que nosotros vendemos para estar en familia, que sería algo bueno ligarnos a este distintivo, ¿no? La familia es, como decimos, el núcleo de la sociedad. Si nosotros damos un refuerzo a este núcleo, podemos tener individuos más sanos para que se puedan desempeñar en todas sus labores. Si consideramos que si alguien tiene problemas en casa o no le permitimos tener una salud familiar, pues mucho menos va a tener una salud laboral o una salud como individuo social, ¿no? Entonces sí estamos muy atentos y preocupados a este tema, el tener tiempo para la familia en caso de emergencias familiares sin que haya daño o perjuicio al salario o a las jornadas laborales. Se permite también atender esos problemas. Tenemos dinámicas también para integración familiar. Nosotros dentro de la Cámara tenemos una parte administrativa, pero también tenemos una parte de capacitación en la cual organizamos eventos donde asisten los niños, asisten los papás para que conozcan el mundo de la panadería. Tenemos eventos deportivos familiares también, la carrera anual que se hace, que llevamos 3 años haciéndola, que también es un evento familiar, está diseñada para que puedan ir niños, entonces las rutas y los espacios están diseñados para esto. Y bueno, en general sí tenemos mucho cuidado con el tema de la integración del empleado con la familia y viceversa, ¿no? Que no sea una interferencia, sino que sea
un tema de ayuda y un tema de trabajo. Tenemos también trabajos parciales, tenemos madres que necesitan hacer trabajo en casa, entonces están trabajando medio tiempo a ti y medio tiempo en casa para atender también los temas familiares. Entonces sí, muchas de estas situaciones. Estas son condiciones que se pueden implementar desde luego en otras empresas. Para no perder detalle de lo que está ocurriendo durante el programa y se lleven toda la información posible, pues entonces lo pueden buscar a partir de hoy en la noche o mañana más bien en YouTube. Lo buscan como Diálogos en Confianza, la familia o el trabajo. ¿Qué es primero? Para que lo puedan ver con toda la tranquilidad, por si se tienen que ir a trabajar, digo, ¿no? Paulina Vix dice, trabajo en un lugar en donde se vive un desánimo y decepción generalizados. Casi vivimos ahí, no tenemos vida porque no se respetan horas de entrada, de salida tampoco. Hay insultos, misoginia, abuso del poder y desafortunadamente no sé si se puede hacer algo al respecto. Como consecuencia, hay mucho ausentismo y segregación. Y pues esto es una desgracia, desde luego. David Osuna dice, si habla de los derechos y obligaciones del trabajo, pero no se habla de los del patrón. En Mazatlán, Sinaloa, ha habido varios casos en los que se ha extorsionado a los patrones cuando se han investigado negocios por parte de la Secretaría de Trabajo. Claro, no digo o no decimos que no ocurra esto, desde luego, pero son los menos. Normalmente es justo al revés. Sin embargo, también seguro pues los patrones o los jefes también tienen derechos como también obligaciones. Nos dice, ay abuelo, en México no se contrata por más experiencia, eso no importa, se contrata a la gente joven porque es un poco más manipulable. Oye, y porque pues bueno, exacto, como dice el agua a mi modo, ¿verdad? Así es, así es. Oye, tengo acá a Oscar. Déjame nada más este último, Adelante. mi Fer. Nos dice Alma Arias, trabajo 14 horas de lunes a viernes y sábado mediodía de 7 a 3. Mediodía 7 a 3. Mi jefe dice que hasta se meta el sol, somos, es un poquito más adelante, somos flojos o qué. Además de aguantar su acoso y la falta de permisos para cosas familiares, yo dializo a mi madre y tengo que andar siempre con prisa porque todo es importante, trabajo y familia. Por favor, corran a mi jefe. Esto lo dijo otra persona, no lo dijo ella. Me pregunto si con el horario de invierno entraré a las 7 y saldré a las 5:30 que ya empieza a oscurecer. Oigan, perdóname tanto, Oscar, es que nos quedamos allá. Margarita iba a explicar algo, ¿verdad? Le y quería también contestar Amalia. a la amiga de las redes sociales sobre lo del buró laboral. A ver. Efectivamente, existe un buró laboral en donde las personas que demandan por alguna circunstancia en conciliación y arbitraje, en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, en donde sea, se pone en un buró laboral cuando esa persona demandó. El buró laboral es de iniciativa privada, no es una situación legal como tal, y es como si fuera una red social. Inclusive llegan a cobrar a alguna empresa por boletinar a alguna persona. Esto es nada más como medio de consulta para algunas compañías, pero no es algo legal ni determinante para contratar o no a una persona. Entonces, si de verdad cometieron alguna arbitrariedad y alguna injusticia, denúncienlo, no hay ningún problema. Si se van al buró, pues ya estará en ustedes explicar en la siguiente entrevista que tengan de trabajo que sucedió algo injusto y que se tuvo que demandar, pero no creo que es una situación no legal que no debería de perjudicarles para encontrar un siguiente trabajo. Pero está terrible que exista un buró aunque sea ilegal. Así es. Es discriminante, Absolutamente. estigmatizante. Yo considero que es algo donde se debería intervenir. Eso no debería existir. Sí, no, o sea, ahí aparece si eres alguien conflictivo porque ya tuviste un encontronazo. Pero bajo el criterio de quién, ¿no? Exacto. O sea, Bajo el criterio de alguien ni siquiera un privado. juez ha dictaminado o ha dado una Sí, no. sentencia de quién tenía la razón. O sea, es todavía doblemente, Así es. no solo ilegal, sino discriminante. Amalia, ¿quieres decir algo? Sí, ¿verdad? yo creo que es inaceptable que se boletine a los trabajadores entre las empresas si es que a alguien se le despidió por alguna razón. Y esto no solamente no lo debemos permitir, y lo digo como secretaria de Trabajo aquí en la Ciudad de México, que los trabajadores deben ser evaluados en función
de su experiencia, cualidades, capacidad, etcétera, para ver cómo se reinsertan al trabajo. Y por supuesto que con las empresas nosotros tendremos que estar vigilantes y estamos haciendo un esfuerzo, pero la voz de la sociedad es muy importante y de los trabajadores para vigilar que se cumpla con la ley, que se cumpla con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y si alguien no lo hace, yo diría, puede ser que haya empresas que boletinen, pero yo haría un llamado a que la gente supere el temor y denuncie y que sepa que cuenta con respaldo de las autoridades y de la ley, que la gente no se deje, no se vale y hay que superar ese temor y decir, tengo derechos, voy a demandar, voy a ser respaldado y respaldada, no hay que quedarse callado. Rápidamente quiero decir que justamente esta parte de la cultura de la denuncia es fundamental, que los trabajadores y trabajadoras sepan que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo da un servicio gratuito y los orienta y asesora legalmente. Entonces es muy importante que estén conscientes que ellos pueden acercarse a estas instancias para buscar apoyo. Acá, ahora sí, Oscar, perdónanos, ¿cuál fue tu historia, Oscar? Yo principalmente, mi mamá tuvo un accidente, se lastimó la pierna y dejó de trabajar por 3 años. De esto mi mamá me dice, por ahora no te voy a poder pagar yo la escuela y vas a tener que buscar trabajo. Busqué un trabajo también por la necesidad de que mi papá nos dejó. Se dijo, yo ya no me voy a ser responsable por ti, ya te dejo. Mi mamá tiene diabetes y aparte tiene algunos problemas de salud. Ahorita se nos estabilizó, pero yo entré antiguamente a un despacho de cobranza donde a nosotros nos hicieron firmar un contrato a varios muchachos y decía todo de ley te vamos a dar, firmamos el contrato, pero nos dieron un bonche de hojas y después ya nos mandaron, o sea, no nos dieron ni capacitación, nada nos dieron, nada más nos dijeron van a estar en este despacho y van a empezar a trabajar. Y yo dije, bueno, después voy y digo, ¿cuándo voy a firmar para que me den mi hoja del seguro social, prestaciones, vacaciones? Me dijeron, tú firmaste que tú te ibas... Renunciabas. Renunciaba a los derechos que me otorgaba la ley. Me dijeron, tú no tienes... Vamos a parar ahí. Son irrenunciables. Aunque los firmes, claro, son irrenunciables. O sea, se pueden seguir peleando. Apúntelo. ¿Qué más? Y después de eso ya me mandan a mi lugar de trabajo. Me dicen, tu horario va a ser de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En eso nada más duré yo 2 semanas y me pasa mi jefe y me dice, ¿qué crees? Va a haber cambio de personal, ¿te quieres quedar o te vas? Y yo dije, pues por la necesidad me quedo. Dije, voy a dejar a mi familia, voy a dejar los eventos, las reuniones, voy a dejar todo. Porque crecía el horario. Crecía el horario, era de 8 de la mañana a 8 de la noche y teníamos un sueldo de 5,000 pesos. O sea, y si nos enfermábamos o teníamos alguna necesidad, algo que faltar, nos decían, si tú faltas, te descontamos doble o te descontamos triple. Entonces yo decía, yo no me puedo ir de aquí, necesito yo el dinero y necesito. Eran de recuperación de cartera vencida. Yo me quedé mucho tiempo, duré 9 meses. Y después yo estaba cobrando mis bonos, estaba cobrando mis cosas que me había ganado, mis utilidades, todo lo que me empecé a ganar. Dejé en esa empresa casi como 25,000 pesos porque nunca me lo quisieron pagar. Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Si te lo pagamos, tú te vas a ir de la empresa, no vas a querer Pero te fuiste y no te lo pagaron. Me tuve que ir porque yo ya no aguantaba. Era un maltrato ante mi jefe porque él era homofóbico y él siempre me sapeaba. O sea, me daba zapes en la cabeza o me decía jotillo o me empezaba a discriminar o pasaba a mi lugar y me pateaba. ¿Hace cuánto pasó esto, Oscar? Hace 6 meses pasó. Ah, todavía podemos denunciar. Sí, claro, qué claro, bien, qué bien. claro a ver, que sí. ¿Qué hacemos, Amalia? No se Ayúdanos, vale. ¿qué cosa? Inaceptable, inaceptable. Primero, tienes derechos y es importante que la gente sepa que el salario no lo pueden embargar, no te lo pueden quitar. Si tú tienes un salario, no te pueden decir te voy a descontar. De ninguna manera. Tienes derecho a prestaciones, no puede haber discriminación. Todo eso que estás diciendo, que es un horror y una barbaridad, es violación a la ley. Tienes derechos, eres una persona con derechos. Y es importante que hagas la denuncia pública aquí y es importante que entres en contacto también con nosotros y que te podamos apoyar. Al igual,
en tiempo así como Navidad, que decían, ¿quieres pasar la Navidad con tu familia? Sí. Tienes que venir desde el 1 de noviembre hasta el último día trabajando, sábado y domingo, sin descansar. Los horarios eran de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábado y domingo. Es muy importante que se fijen al ingresar a una empresa en el contrato. Deben firmar un contrato primero, si no, después no tienen Sí, firmé el contrato, pero a la mera hora... nos dan hojas en blanco. ¡Qué barbaridad! Te dicen, debes de firmar tu hoja en blanco, y ya la firmas, te dicen ya estás en la empresa, te toman una fotografía y aparte no daban nada, te decían adentro tienen las computadoras, las sillas, todo. Pero tuve que yo pagar mi silla para que me dieran una nueva, me costó 1,000 pesos la silla, después me descontaban cada quincena. La computadora, si yo la quería con buen sistema, buenas aplicaciones, también tenía que pagar por las aplicaciones. O sea que esas... Fíjate que hay una asociación de empresas de cobranza y todo esto. No solo son malas personas con los deudores nosotros, sino con sus empleados. Como dice la señora María, están infringiendo la ley y de verdad crean que las empresas pueden ser acreedoras a una multa por eso, ¿eh? Cerrarla prácticamente. Exactamente. Cerrarla. O cerrarla. No puede ser. A ver, no puede ser. Te vas a ir de aquí canalizado, ¿eh? Sí. No te me vayas a quedar sin denunciar. No, después de todo eso, ya tuve yo un pleito con mi jefe, tuvimos una discusión, porque yo estuve trabajando anteriormente en un despacho. Me fui de ahí por necesidades, porque a veces no podía quedarme en esos horarios. Entonces yo dije, voy a tener que irme, entré a este despacho. Al momento que yo digo, me voy, me dijeron, ¿qué crees? Te vamos a retener la nómina, no te vamos a pagar nada y te vas, nada más nos dejas por favor tu locker abierto y tienes 3 minutos para tomar tus cosas e irte. Y yo dije, no, me quedo, cobro mi quincena. Fui rápido al banco, la saqué porque me dijeron en la de recursos humanos, hasta eso soportó bien. Me dijo, la nómina se retiene en 10 minutos. Tienes para correr al banco y sacar todo tu dinero. No. Y yo sí lo hice. Por ahora me encuentro en un despacho que realmente me da un horario que me encanta, que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde trabajar. Te deja venir a diálogos. Me dan permiso. También ya nos dieron el seguro, te dan prestaciones, te apoyan para estudiar, te dicen, nosotros te podemos dar becas, te podemos apoyar en lo que necesites. Hasta el propio jefe, que es el dueño de la empresa, dice, yo prefiero estudiantes que vengan para luchar por algo, yo les brindo el apoyo y les doy todo. Oigan, vamos a tener que ir a una pausa, pero tú te vas a ir con las herramientas para hacer esa denuncia. Prométeme que vas a denunciar. Y saber qué empresa porque es. si no, imagínense, estas empresas seguirán creciendo y ejerciendo esa mala praxis que a todos nos afecta. Regresamos contigo, Jesús. ¡Qué coraje! Una llamada rápida, mi querido Gloria nos dice, Oscar. mi vecina encarga a su hija con otra vecina, solo que la persona que cuida a la niña tiene otra niña con problemas de conducta y considero que no es la mejor opción para la otra niña. Hacemos una pausa y regresamos. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera y los especialistas nos hablarán de mieloma múltiple, un tipo de cáncer raro que inicia en las células plasmáticas de la médula ósea. No es curable, pero sí tratable. Conoce lo que significa vivir en el día a día con esta enfermedad. El martes, Cristina Jauregui te invita a reflexionar en aquellos adolescentes que se agreden a sí mismos, se cortan, se arañan o se queman como una forma de lidiar con su sobrecarga emocional. Nuestro tema será Mi hijo se lastima. El miércoles te invitamos a conocer historias de éxito donde la disciplina y perseverancia han sido los pilares para el logro de sus metas. ¿Te consideras perseverante o eres de los que abandonan sus objetivos ante la mínima dificultad? Platícalo con Marisa Escribano. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos hablarán del robo de identidad, un delito que se ha incrementado en los últimos años. Infórmate sobre las medidas de seguridad que podemos llevar a cabo para proteger nuestros datos personales. Y para cerrar la semana, Carmen Muñoz te espera para analizar qué hay detrás de la elección de una pareja. ¿Será que buscamos parejas similares a nuestros padres, parecidos a nosotros o totalmente opuestas a lo que deseábamos? Compártenos tu experiencia.
Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Esta empresa se llama Actualización Humana. Y a lo largo del tiempo nosotros empezamos a desarrollar gente para que se desarrollara la empresa. Y nos dimos cuenta que era necesario en las empresas medianas ir un paso más. Y hoy por hoy nosotros administramos el área humana en las empresas. Lo que nosotros tratamos de hacer es que la empresa mediana, por el comportamiento humano, compita con las grandes empresas. Y entonces, en el fondo lo que logramos hacer es que la gente vaya contenta a trabajar para que sea productiva. Este distintivo, empresa fervientemente responsable, nosotros nos dimos cuenta que la relación entre el trabajo y la familia era muy estrecha. Cuando el trabajador traía problemas de su casa, había problemas en la empresa y viceversa. Y cuando topamos con el distintivo, nos dimos cuenta que nos ayudaba a medir el grado en el que nuestra empresa estaba armonizando la relación empresa-familia y nos vino muy bien porque el llegar a cumplir con todo lo que nos pedían nos obligaba a cambiar los procesos internos y nos obligaba a centrarnos en la persona con mayor finez. Entonces, esta finura de centrarnos en la persona nos ayudó a desarrollar a nuestros trabajadores, a la gente que trabaja con nosotros, a nuestro equipo de trabajo, y me ayudó a mí a poder entender la productividad desde un punto de vista como más amplio. Nos dimos cuenta que al tomar en cuenta a la familia del trabajador, nosotros como empresa nos volvemos más productivos y empezamos a hacer cosas para que el trabajador pudiera convivir con su familia y eso armonizó la relación tanto en la empresa como en la casa. Y hemos dado incluso un paso más allá. Gracias a la metodología que nos pusieron, medimos productividad de cada trabajador, medimos distancias, medimos compromisos y mandamos gente a su casa. Entonces, hoy por hoy, la mitad de la gente está trabajando en su casa y la mitad de la gente está trabajando con los clientes directamente. Entonces, prácticamente las oficinas se usan para reclutar y nada más. De la cantidad de trabajo que sacaban, hoy sacan una tercera parte más. O sea, se incrementó la productividad en una tercera parte. Y como están en su casa, de repente me dicen, me voy a comer con mi mamá. Se van a comer y regresan y en vez de tomar 1 hora para comer, tomaron 2. ¿No? Porque fueron con la mamá, obviamente. Pero no importa. Porque de repente me las encuentro a las 8 de la noche y les digo, oye, ¿qué estás haciendo trabajando? Y con toda tranquilidad me dicen, pues mi esposo no ha llegado. Los niños pues están con sus cosas, entonces pues decidí mejor meterme a un ratito a sacar este proyecto o este pendiente que traía. Y estos pequeños momentitos donde cada quien decide a qué horas trabajar, es lo que ha hecho parte de que ha incrementado el trabajo. Yo como director me puedo permitir bromear con el equipo porque el equipo lo permite, porque el equipo bromea, porque el equipo está contento, porque el equipo es productivo. Porque esto se logra por ver que atrás del trabajo, antes hay una persona. Y esta persona tiene necesidades, y necesidades familiares profundas. Quiere estar con sus hijos, quiere estar con su esposo, quiere estar con su mamá, quiere estar con sus hermanos en los momentos que es necesario estar con ellos, ¿no? Entonces, por eso es por lo que, como el distintivo nos ha ayudado, ¿no? Sensibilidad, yo diría, nada más. Cuando se desarrolla, evidentemente se pueden alcanzar metas mucho más importantes porque cada una y cada uno tenemos necesidades que cubrir y cuando alguien atiende entonces a lo que te hace falta, pues entonces creo que los resultados se dan por sí solos. Llamadas y comentarios. Diana nos dice, lo más importante es que en un momento dado generalizar al gobierno, cuando el gobierno dé buenos salarios y prestaciones, no será necesario sacrificar a la familia. Diana Argüello, es obvio que es primero el trabajo que la familia, es parte de los cambios, pero peor no es que sea más importante, esto es porque cada vez hay menos trabajos, aunque hayas estudiado y aparte la paga es poca. Y de hecho la exigencia en el estudio cada vez es mayor.
hay gente con doctorado que incluso no encuentra un buen empleo, porque además en muchas ocasiones pues rebasa precisamente la experiencia del puesto que lo requiere. Guadalupe Orozco: no toman en cuenta que los fines de mes los niños no van a la escuela y muchas son mamás solteras y las madres no tienen con quién dejarlos, y si los dejan solos corre peligro, y deben de tomar en cuenta que primero son los niños. Y por cierto, pues mañana, que es el último viernes de mes, muchos niños y niñas no van a sus primarias o secundarias. Señor Villegas, para mí es el trabajo lo principal, pues si no hay dinero, no hay una buena vida, y más que nada implica un esfuerzo. Una economía solventable es importante, pues para mí la economía es la base de una familia. Nos dice María Guadalupe: solicité un empleo como niñera, tengo preparación académica y práctica. Lo primero que me preguntaron fue que si tenía marido o hijos, a lo que dije que sí. La persona que me entrevistó hizo un mal gesto y finalmente dijo que había mínima probabilidad de ser empleada, que sería perfecto si tuviera marido e hijos. Lo risible es que quien me entrevistaba era la madre de la niña que había que cuidar. Nos dice, y aquí permítanme ponerme mi monóculo para poder leer correctamente, Sir Siegfried nos dice: disculpa, en mi trabajo establecieron un reglamento interno donde se dice que por tener retardos se descuentan días laborales. O bueno, más bien de paga, ¿no? Se te descuentan días. Acabo de escuchar que no pueden descontar bajo ninguna circunstancia. ¿Podrían aclararme esto, por favor? ¿Esto es válido o no se puede hacer? No, bueno, depende de qué circunstancias, porque hay ciertas reglas, ¿no? A ver, ¿alguien nos puede explicar eso? Julito, tú ya que tienes la manita levantada de una vez, ¿sí se puede o no? No, en realidad no se puede disponer del salario de ninguna manera. Inclusive los descuentos que son muy acostumbrados porque te descuentan la nómina, hay un porcentaje del cual ya definitivamente no se puede poner. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho costumbre en las empresas? Pues el crédito. Las empresas dan préstamos. Como tienda de raya. Ajá, y te hacen descuento, pero desde luego no te pueden dejar sin sueldo. Y hay empresas que sí lo hacen. Eso que está mencionando es ilegal. Es completamente ilegal. O sea, también hay que ir a denunciar. Sí. Y ahí tenemos dos instancias que han estado hablando, Amelia y Amalia, donde se puede pedir este apoyo, porque si nos callamos, total, ya lo corrieron, ¿no? O sea, denuncie, porque si no, esto va a seguir sucediendo y además se va a expandir. Perdón. Sí, yo quería aclarar un poco lo que se comentó hace unos momentos. El estrés es muy importante porque lo que escuchamos en los diferentes testimonios es que se genera estrés. Ahora, el estrés, pues es bueno también el estrés porque a veces nos hace actuar. El problema del estrés es que el estrés empieza a dañarnos. Uno de los principales problemas del estrés son los factores psicosomáticos. Es decir, la gente empieza a tener dolores de cabeza, dolores musculares, ya se habló de fibromialgias, inclusive hipertensión arterial, diabetes, todo está relacionado con el estrés. Es uno de los principales problemas como factor de riesgo laboral, y no solo de enfermedad, sino de accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la gente evita cuando hay que decidir entre el trabajo y la familia? Pues, como decía por ahí una de las personas que habló, pues yo decidí mejor irme a mi casa y cuidar a mis hijos. Desafortunadamente no todos tienen la posibilidad de elegir. Y entonces es ahí donde nos enfrentamos al estrés y empezamos a pagar el costo de enfrentarnos a ese estrés. Los jóvenes, decían por ahí, son más manipulables. No, es que es más fácil que se enfermen cuando ya estamos viejos que cuando estamos jóvenes. Entonces, hay como clases sociales en la clase trabajadora. Un ejecutivo que llega a las 10 de la mañana después del golf con un salario por arriba de los 80,000 pesos, sin mayor problema le pueden dar las 12 de la noche. Pero el trabajador que entró a las 8 en punto, que se aventó 3 horas de Cuautitlán a Santa Fe, y que se las va a volver a aventar. Y que además le dicen, y tienes media hora para comer, y regresas. ¿Y cómo que llegaste tarde? Pero son las 10, 11 de la noche, y sale corriendo para tomar otra vez su transporte a Tultitlán o a cualquier otra colonia. Y que en lugar de jugar golf, jugó volados y lo Así perdió. Es. Y además, con un salario que no necesariamente es el mejor, eso implica algo que se llama calidad de vida en el trabajo. Entonces, muchas veces la gran decisión entre el trabajo y la familia tiene que ver con los ingresos y con esa calidad de vida.
En la UNAM hemos hecho una serie de investigaciones relacionadas con calidad de vida y ¿qué es lo que hemos encontrado? Y a lo mejor a esto no les va a gustar a muchos. Las mejores empresas, desafortunadamente, para nosotros, son las transnacionales. Porque llegan con políticas corporativas como esta de dan las 6 y te apago la luz, ¿sí? O aquí la entrada es a las 8, no a las 7:30. Exacto. Y hasta te pongo el camión en el metro para que llegues a tu empresa. Pero las empresas mexicanas no. Las empresas mexicanas, desafortunadamente, son de las que peores prácticas tienen. Ahora, hay que entender, el 98% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas, que no tienen la capacidad de las grandes transnacionales. Entonces, he ahí el problema de política pública, ¿no? O sea, hay que hacer algo en esos términos porque efectivamente nuestro modelo de país emergente nos lleva a precariedad laboral. Oye, aquí han encontrado las amigas algunas empresas mexicanas que pues sí les está, ¿verdad?, llegando las ideas correctas. Así Adelante. Así es, hemos encontrado empresas que tienen buenas prácticas laborales. Por ejemplo, una anécdota que tuvimos, que es que las trabajadoras tenían que salir corriendo a su casa, decía el patrón, es que a las 3 de la tarde salen y ya desde las 2 de la tarde ya están así como que apagando máquinas y no rendían lo suficiente. Y preguntaba el patrón qué era lo que pasaba, decía, bueno, es que tenemos que llegar a lavar la casa, tenemos que llegar a hacer de comer, a ver a los niños. Entonces el patrón optó por poner una lavandería dentro de la misma empresa. ¡Qué divertido! Sí, o sea, sí encontramos buenas prácticas laborales. Claro, hay que difundir demasiado. Todavía son poquitas, pero oigan, sí se puede. Sí no se puede. Fue a la quiebra el señor que No, por puso. supuesto que no, producen más. Y también hemos encontrado comedor, donde también las mamás se llevan su comida a su casa. O sea, hemos qué encontrado bien. muchas ¿Llevan empresas. comida a la casa? Sí, hay comedor dentro de la empresa y se llevan la comida a su casa. Pero como a un costo muy accesible. Sí, claro, 15 pesos, 20 pesos. Ya les sale mejor que hasta hacer ellas en casa. Así es. A ver, Jonathan, ustedes también tienen casos así muy impactantes. Sí, claro, de que gracias, sí se Fer. puede conciliar y que al patrón no le va mal. A Mira, ver. nosotros nos dedicamos a ayudar a las empresas a ser productivas. Eso es lo que hacemos. Y lo hacemos desde diferentes perspectivas. Calidad, medio ambiente, salud, seguridad en el trabajo, responsabilidad social, equidad de género, igualdad laboral y no Ustedes discriminación. Los coachean para que lo Así hagan. es, exactamente. Ok. Y en estos términos, un elemento fundamental es que la conciliación entre la vida familiar y laboral aumenta la productividad. Pero cañón. ¿Crees? Cañón. A ver, un cañón. caso. Gente feliz trabaja más y trabaja mejor. Tenemos dos casos bien interesantes. Uno, de una empresa mexicana de tamaño mediano en el Estado de México que implementó una buena práctica a la que le llamaron ayudar. Entonces la gente de la planta cuando tenía un problema, pues se anotaba en el buzón el problema. Y de manera semanal había un comité que se reunía, evaluaba los problemas de la gente y se decidía a quién ayudaban. Era como un tequio. Así que es. es en Oaxaca. Así es, exactamente. A ver, ¿algún caso de algún problema? Ahí, por ejemplo, tuvimos a un chico de 23 años, esposa, 21 años, 3 hijos, y la esposa se enferma de cáncer. Entonces deciden ayudar a este chico. Sí. Obviamente con la esposa en el hospital, pues no hay quien te cuide a los niños, porque además no tenían familia en el Estado de México y nadie podía venir a cuidarles a los chiquitos. En la organización, en la empresa, se apoyaron con lana, se apoyaron con tiempo. Familiares de empleados y empleadas iban a cuidar a los niños, a llevárselos a la escuela. Qué gracias a maravilla. este programa interno que se generó por implementar un modelo como el distintivo empresarial Solo familiar porque se responsable. valga decir tengo un problema. Así es, solo por decir tengo un problema. Aplauso, Aplauso Solo por eso. Ahorita Así nos es. cuentas otro caso. Claro, Vamos claro. a que nos diga, Carla, ustedes también se dedican, pero ¿a qué se enfocan? Cuéntame. Sí, yo vengo de una organización que se llama Alianza Heartland México y estamos piloteando precisamente un programa en colaboración con la Secretaría de Trabajo de Previsión Social para ayudar a combatir la protección, ayudar a promover la protección laboral de las mujeres en cuestiones de género y la comunidad LGBTI, precisamente porque hemos identificado muchos casos de discriminación y lo que estamos haciendo es un diagnóstico piloteándolo en los estados de Jalisco y del Estado de México para entender
entender cuáles son los casos de discriminación laboral que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBTI y cuáles son los mecanismos que otras empresas y otras buenas prácticas que se han incluido para poder promover y proteger mejor esos derechos laborales. ¿Hay apertura por parte de las empresas? Porque aquí no sabes, cuando hemos hecho programas de discriminación es una cosa vergonzosa. Parece que estamos en el siglo XVII, ¿verdad? Y en Arabia. Sí, no, definitivamente es un tema muy sensible, no es fácil, es cultural, es social, pero precisamente porque tanta gente no puede desarrollarse profesionalmente, es un derecho no solo laboral, pero un derecho humano que todos tenemos. Y lo estamos integrando desde una perspectiva de género, el cual reconoce que se ha discriminado históricamente a la mujer y a las personas de diferentes orientaciones sexuales para poder ayudar a impulsar su crecimiento profesional también. Arriba tenemos un testimonio de problemática, ¿verdad? Cuéntenos brevemente, amiga, porque ya tenemos el tiempo encima. Con usted ahí lo que pesó fue la separación de la pareja. Ok, en mi caso, bueno, yo fui madre muy joven, a los 19 años, me separé y bueno, eso me llevó a conseguir un trabajo y meter a mi hija obviamente a la guardería. Posteriormente yo llego a una terapia, que fue la que me ayudó muchísimo a tomar muchas decisiones. En la terapia me ayudaron mucho a tomar decisiones como darle la mejor calidad de vida a mi hija. Afortunadamente yo siento que en los trabajos que yo he tenido, pues me han apoyado mucho con mi hija. Y bueno, yo siento que en la actualidad mi hija ya tiene 20 años y a mí me da mucho gusto estar en esta terapia, porque en esta terapia me ayudaron a ver qué era lo más importante, ¿no? Sí necesita tu hija cosas materiales, pero también necesita cosas afectivas. Y pues bueno, en esta terapia yo encontré ese balance. Lo tuviste que enfrentar. Lo tuve que enfrentar. Qué interesante, pero es que pareciera que hasta que no estamos frente al terapeuta, ¿verdad? Y esto tendría que sopesarse de inmediato y nadie lo tendría que poner en tela de juicio. Para cerrar, Amelia, un consejo para quienes estamos antes de llegar a esa situación, así en 10 segundos. Bueno, pues ya así para concluir es que justamente pues que creamos que el tema de conciliación trabajo-familia es posible y que justamente la parte de la jefatura que decía antes el compañero del ser jefes, al tomar decisiones, que realmente esa política interna que está escrita en papel, si nosotros no somos los que no podemos hacerla valer, pues de nada va a servir justamente todo lo que existe ya en cuanto a normas políticas. Entonces, que seamos justamente los principales promotores de esta situación. Pues muchísimas gracias por su participación. Gracias. Reflexionemos.